El resumen más grande, el resumen general, es que se eliminó la categoría de régimen común y régimen simplificado. Eso existió hasta el 31 de diciembre del año 2018. A partir del 1 de enero del 2019 habrá responsables y no responsables. Los responsables son los únicos que pertenecer a el régimen de IVA. Los no responsables no tienen nada que ver con el IVA. A diferencia del régimen simplificado, que no cobraba IVA, pero tenía que inscribirse como régimen simplificado. Aquí no. Aquí el régimen simplificado dejó de existir, pasa a haber responsables y no responsables. Al eliminar los artículos 4, 14, 15 y 18, se derogó todo lo que tenía que ver con los artículos 499, que decía quiénes pueden pertenecer al régimen simplificado de IVA, el artículo 515, que hablaba de la posibilidad de cambiarse de régimen común al simplificado o al contrario, el artículo 506, que hablaba de las obligaciones de los responsables del régimen simplificado, el artículo 507, que decía que había que inscribirse en el régimen nacional de vendedores, el 508, que decía que quienes se acogen al régimen simplificado deben de manifestarlo a la DIAN. Entonces todo eso desapareció, o sea, eso ya no hay que hacerlo. Se modificó el artículo 437, que era el artículo que establecía quiénes eran responsables del IVA, y decía que eran los comerciantes y quienes realicen actos similares a los de ellos, los importadores, que son sujetos pasivos del IVA. Se eliminó el 508.1, que era el cambio del régimen por parte de la administración, el 508.2, el tránsito a la condición de responsables de impuesto. Dispuso que todas las normas del Estatuto Tributario que se refieren a responsables del régimen común o responsables del régimen simplificado se referirán ahora a el régimen de responsabilidad en el IVA. Es decir, que en adelante usted ya no debe hablar de régimen común, régimen simplificado, sino va a hablar de responsables. Y si en alguna parte del estatuto hay algo que habla de responsables del régimen común, entonces eso se referirá. Entonces, ¿cómo quedó ahora? Que deben registrarse como responsables del IVA quienes realicen actividades grabadas con el impuesto, que es el artículo 420 y siguientes del Estatuto Tributario. Aquí vale la pena aclarar que grabadas son todas aquellas que tienen una tarifa, así esa tarifa sea el 0%. Entonces, que cuando hablamos de responsables del IVA, las personas que venden bienes exentos o que prestan servicios exentos, también son responsables del IVA y se considera que esos bienes están grabados a la tarifa del 0%. O sea, no generan impuesto, pero tienen una tarifa del 0%. Diferente a los bienes excluidos que simplemente no tienen nada que ver con el IVA. Entonces, aquí se exceptúan las personas naturales que sean comerciantes y los artesanos, minoristas o detallistas, pequeños agricultores y ganaderos y quienes presten servicios siempre y cuando cumplan todas estas condiciones. Estas condiciones en algo se parecen al régimen simplificado. ¿Cuáles condiciones tienen que cumplir? Que en el año anterior y en el año en curso hubieran obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad inferiores a 3.500 VTs. ¿Qué quiere eso decir? Que si usted está como no responsable en el momento del año en que complete 3.500 VTs de ingresos, a partir de ahí usted es responsable. Pero en el año en curso, en el momento en que complete 3.500 VTs, a partir del trimestre siguiente o a partir del periodo siguiente, usted tendría que empezar a ser responsable del IVA. Segunda condición, que no tengan más de un establecimiento, o sea, que tengan un solo establecimiento, u oficina, o sede, o local, o negocio donde ejerzan su actividad. Aquí es bien importante porque hay actividades como las de los profesionales independientes, por ejemplo, que pueden estar grabadas con el IVA porque usted tiene oficinas en 3 ciudades del país. Independientemente del volumen de ingresos, como usted tiene 3 oficinas, usted se vuelve responsable del IVA por ese solo hecho, salvo, obviamente,
que preste un servicio que sea excluido o que venda un producto que sea excluido. Pero si usted presta un servicio grabado o vende un bien que sea grabado y independientemente del volumen de ingresos tiene 2 o 3 oficinas, ya tendría que volverse responsable del IVA. Tercera condición. Otra condición, que en el establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio no se desarrollen actividades bajo franquicia, concesión, regalía, autorización o cualquier otro sistema que implique la explotación de intangibles. Entonces, si usted, por ejemplo, tiene una franquicia, por pequeña que ésta sea, entonces, que en el establecimiento de comercio no haya explotación de intangibles, que no sea usuario de aduaneros. Sí, ningún usuario de aduanero puede ser no responsable. Que no hayan celebrado en el año inmediatamente anterior ni en el año en curso contrato de ventas de bienes o servicios por valor individual igual o superior a 3.500 VTs. Si en el año actual se va a celebrar un contrato por valor individual de más de 3.500 VT, que son como 120 millones, a partir de ese momento se vuelve responsable y antes de firmar el contrato debe inscribirse como responsable. Y finalmente, quien no esté registrado como contribuyente del impuesto unificado bajo el régimen de tributación simple. Quiere decir que todos los contribuyentes que estén registrados bajo el régimen de tributación simple son responsables del IVA. Que si va a celebrar un contrato por más de 3.500 VTs, en el año ya le toca primero inscribirse. La ley 1943 estableció que cuando usted se quiera retirar del régimen, o sea, quiera dejar de ser responsable del IVA, con el solo hecho de que demuestre que en el año anterior cumplió con los requisitos que le permitan retirarse, ya se puede retirar. Recuerde que antes usted tenía que permanecer 3 años cumpliendo con las condiciones. Eso quiere decir que para el año 2019, si usted en el año 2018 cumplió con la condición para no ser responsable, usted se puede retirar este año, siempre que los no responsables realicen operaciones con responsables del impuesto, deberán registrar en el RUT su condición de no responsables y entregar copia del mismo al adquiriente de los bienes. Entonces, quiere decir que los no responsables no se tienen que inscribir en el régimen de impuesto a las ventas, pero en el RUT tienen que expresar que no son responsables. También se autorizó a la DIAN para tomar todas las medidas necesarias para controlar la evasión y eso implica que se le autorizó para imponer obligaciones formales a los no responsables. ¿Quiere eso decir que la DIAN te podría decir en el futuro que los no responsables tienen que hacer, por decir algo, medios magnéticos o cualquier otra cosa que se le ocurra? Porque para controlar la evasión, la DIAN le va a poder también pedir a los no responsables que cumplan con esas obligaciones formales. La DIAN puede desconocer toda operación o serie de operaciones que tenga como propósito saltarse el IVA, ¿no? Tales como, por ejemplo, la cancelación injustificada de establecimientos de comercio para abrir uno nuevo que tenga el mismo objeto de actividad. Si la DIAN lo descubre, aquí lo que hay es una continuidad, por lo tanto hay que acumular los ingresos. O cuando se fracciona la actividad empresarial en varios miembros de una misma familia para evitar la inscripción. Cuando se incluya como responsables del IVA, la DIAN también puede tener en cuenta costos y gastos atribuibles a los bienes y servicios grabados, por ejemplo, el canon de arriendo, ¿no? Porque ustedes encuentran, por ejemplo, una persona que tiene un local en una plazoleta de comidas, ¿no? Y entonces la plazoleta de comidas en promedio cobra 25 millones de pesos por el local de arriendo y la persona está en el régimen simplificado. Puede mirar los pagos a la seguridad social, cuántos empleados tiene. Puede mirar cuánto paga de servicios públicos. Puede mirar todos los gastos que tenga disponibles para determinar cuántos pagos hace usted a través de su negocio y eso le permitirá determinar cuál es el valor real de los ingresos de su negocio.